Buenas tardes, muchachos y muchachas. ¿Se oye bien? Buenas tardes, sí, Profe, profe. sí, Ok. Bueno, quiero preguntarles, ¿cómo les fue con el último problema que les dejé? ¿Alguien lo hizo? ¿Se está viendo la pizarrita bien, Kevin? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Alguien hizo este circuito? profe, honestamente a mí se me olvidó hacerlo. Se le olvidó hacerlo. Sí, Profe, yo lo hice, pero no sé si esté bueno. A ver, ¿quién me dijo que lo hizo? Yo, Randy. Randy. Vamos a ver, Randy, espérate que es que sigue entrando gente. Ah, Ok, bueno. Vamos a ver, Randy, un momentico para yo sacar mis apuntes aquí. Ok. Ok, Randy, ¿cuánto le dio V1? 3 voltios. ¿Cuánto? 3 voltios. No. Entonces estamos mal. Bueno, pero lo intentó, eso está muy bien. ¿Y la corriente? No, si los Medio voltios. amperio. Sí, no, si el voltaje le dio 3 voltios, no. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este problema, muchachos? Este problema lo que pasa es que así visto es un poquito complicado. Ok, entonces, vean, vamos a pasarlo para la otra clase. ¿Verdad? Aquí, para la clase de hoy. Así como está, este circuito es difícil de resolver. En realidad hay que volver a dibujarlo. Pero para redibujarlo hay que tener muy en claro cuáles son las referencias nuestras y cómo se interpretan los voltajes y la polaridad que estamos leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir que uno tenga menos 5 voltios? Menos 6 voltios, perdón. Quiere decir aquí que en este terminal E1 valga menos 6 voltios, quiere decir que con respecto a tierra, esa batería está con la polaridad inversa. ¿Y qué quiere decir que E2 tenga 18 voltios aquí? Esto quiere decir que con respecto a tierra, aquí hay un punto que tiene 18 voltios, o sea, una fuente que tiene 18 voltios con la polaridad de tierra para arriba, menos a más, ¿verdad? Porque es más 18. ¿Ok? Entonces, ¿esto aquí qué quiere decir? Esta terminal en el centro. Bueno, que todos estos conductores van a un mismo nodo. ¿Ok? Que este nodo está conectado a tierra y que que esta rama está conectada a tierra y que esta rama está conectada a tierra. Pero son tierras distintas. No, no son tierras distintas. Es la misma tierra. Entonces, cuando algo o algunas ramas están conectadas a tierra, quiere decir que todas las ramas están conectadas a la misma tierra. Entonces, redibujamos el circuito, ¿verdad? Y entonces, ponemos un comentario aquí interesante para que vean. Entonces decimos tal y como está trazado el circuito, es difícil de visualizar y solucionar. Entonces procedemos a trazarlo de nuevo. Ok, entonces lo procedemos a trazarlo de nuevo. Entonces quiere decir que, vamos a ver, es que andaba en otro lado y me llevé suave, voy a traer la pizarrita.
Ok, entonces vamos a ver. Vean lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos la de 5 y la de 7 están a tierra, ¿verdad? La de 6 está en un mismo nodo con la de 5 y la de 7 y está en el mismo nodo con la batería que tiene -6 y está en el mismo nodo que está la que tiene R4, que es de 6. Entonces la de 6 está a tierra también, aquí está. Y R1 está conectada a la batería de +18. Entonces, vean lo que hacemos. Entonces, aquí tenemos R3 y R2. Los dibujamos aquí. R3 y R2. Y aquí vamos a poner un nodo general que está a tierra. Entonces esa es tierra. Vamos a unificar todas las tierras en una sola tierra. Eso es todo. Ok, entonces, la de 6 está a tierra. Esta resistencia. Entonces la dibujamos aquí. Está a tierra, ok. La de, bueno, vamos poniéndole nombres, ¿verdad? Para no enredarnos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos R3, es lo mismo, R2, porque están en serie, entonces no hay ningún problema. Usted puede poner aquí R3 arriba y R2 abajo, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos R3, que es de 7 ohmios. Aquí tenemos R4, que es de 6 ohmios, ¿verdad? Entonces sigamos analizando el circuito. Esta rama está a tierra, esta rama está a tierra. Y las 4 ramas están al mismo nodo, entonces las dibujamos. Entonces, dibujamos la batería de 6 voltios, que con respecto a tierra está la polaridad invertida. Entonces esta batería viene para acá. Y luego tenemos una con respecto a tierra que es de +18. Entonces esta sí está con la polaridad para allá. Y esta tiene una en serie aquí, R1. Y todos están conectados al mismo nodo. ¿Cuál es ese nodo? El central, este. Solo que aquí lo dibujaron para engañarnos, ¿verdad? Para complicarnos la vida. Pero este mismo nodo es este mismo conductor. ¿Ok? Ahí están conectadas las 4 ramas. Entonces pongámosle nombre a cada una de estas. Entonces aquí tenemos menos y más 6 voltios. Aquí tenemos menos más con respecto a tierra 18 voltios. Ok, aquí tenemos R1 que es de 6 ohmios y nos están pidiendo V1. Ok, y luego aquí tenemos V2 porque todo está en paralelo, entonces ahí tenemos un voltaje V2 que ya ustedes lo pueden sacar, que es 6 voltios, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a indicar el nodo para que estemos claros. Este nodo A, vamos a ponerle A aquí con celeste. Este nodo A es este mismo nodo A, solo que lo extendimos y es el mismo conductor. ¿Ok? Entonces ahora lo que hacemos, vean qué fácil. Nos están pidiendo V1 y nos están pidiendo I. Ah, bueno, acuérdense, I
es la corriente que va por la batería de 6 voltios. Entonces aquí ponemos I. I. Entonces ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a esta malla. Y entonces fíjense que el problema que era súper difícil, ¿verdad? Visto, es realmente fácil. Entonces esto implica que a esa malla 6 voltios, empezamos por la batería aquí, ¿verdad? Como estamos contra las agujas del reloj, entonces 6 voltios más 18 voltios, porque tienen, en ese sentido, tienen la misma polaridad, menos la caída, una resistencia siempre es caída de voltaje, es igual a 0. Y de aquí despejan V1, y entonces V1, ¿verdad? Menos V1 les va a dar menos 24. Ok, el menos se va con el menos y entonces queda que V1 es igual a 24 voltios. O sea, en V1 hay una caída de 24 voltios, que es lo lógico, ¿verdad? Porque 18 menos 24 da los 6, los menos 6 que está ahí. Y luego aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff al nodo A. Entonces, ahí tenemos 3 corrientes. Entonces, vamos a suponer que aquí esta corriente sale y entonces que entra I1, I2 e I3. Ok, entonces si esta corriente sale por aquí, vamos a suponer que aquí entra una corriente. Aquí entra una corriente, ¿verdad? Que le vamos a llamar I1. Aquí entra una corriente que le vamos a llamar I2. Y aquí entra una corriente que le vamos a llamar I3. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, entonces nos da que I1 más I2 más I3 es igual a I. ¿Y cómo expresamos I1, I2 e I3? De ahí, pues simplemente por la ley de Ohm. Entonces, I1 es V1 entre R1 más R1. Correcto, 24 y 1 entre R4. Y 2. Ah, ok. Ajá. El voltaje. Esto es para I1 aquí. Ajá, sí. V1, que ya la encontramos. Y para I2 es el voltaje que está en paralelo. ¿Verdad? El voltaje que está en paralelo es el voltaje de la fuente. Entonces, más el voltaje de la fuente. Es que aquí ya tengo un enredo porque yo la llamé E1. Yo aquí no la llamé E1. Ah, sí, es E1. Sí, sí, está bien. Entonces aquí es E1. Entonces aquí tenemos E1. Y esta E1, esta batería que está sola, sin resistencias, me determina el voltaje en paralelo de todas las ramas. ¿Ok? Entonces, todas las ramas están a 6 voltios. Entonces, esto es E1. Ups. E1 entre R4 y E1
entre R2 más R3. Para ver si están bien los números aquí. R2 y R3, R4 está bien. ¿Verdad? Y este es el mismo voltaje, E1. Y esto es igual a I. ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces ahora simplemente sustituyo. Entonces aquí tenemos 24 voltios entre R1, que es 6 ohmios. Las unidades están bien, voltios entre ohmios, más 6 voltios entre 6 ohmios, más 6 voltios entre 5 más 7. Y esto es igual a I. Resolvemos. Y si no metí un dedazo en la calculadora, entonces esto da 5.5 amperios. Y listo. ¿Lo ven? Pero claro, así como estaba, no lo íbamos a resolver nunca. Porque no veíamos, no podíamos armar las mallas, ¿ok? Y ver el nodo claramente. Entonces, así como está, pues sí, ya la vimos. Y entonces resolvemos. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿por qué para I3 utiliza E1? Sí, correcto. Ajá, ¿por qué? Porque están en paralelo. Mm, Todas estas ramas están en paralelo con esta. Entonces, ¿quién me determina el voltaje en paralelo? Esta batería que está aquí. ok, de acuerdo. ¿De Gracias. acuerdo? Es más, fíjese, aquí V1 es 24, ¿verdad? 24 menos 18 da los 6 voltios que está aquí. Ok, sí, ya, entendido. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Y entramos a un nuevo tema que es el capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 es circuitos en corriente alterna. Se abrevia CA. Ok, entonces entramos a este nuevo tema. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, hasta el momento hemos visto, circuitos de voltajes constantes y corrientes constantes en el tiempo y con la polaridad definida, ¿verdad? Ya podemos definirla con respecto a tierra como más una subida o como menos una bajada de voltaje, ¿verdad? Las resistencias siempre provocan caídas de voltaje, ¿ok? Es una de las funciones que tienen las resistencias. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poner aquí introducción. Y vamos a decir entonces, hasta el momento se han estudiado circuitos de voltaje constante y corrientes constantes en el tiempo y con una polaridad definida. ¿Ok? Entonces decimos, los circuitos de corriente alterna
son los que incluyen fuentes de voltaje y corriente que varían en magnitud y polaridad constantemente. Ok, entonces, a ver, eh, los circuitos de corriente directa son circuitos que siempre permanecen el voltaje, el positivo con respecto al negativo no varía. En los circuitos de corriente alterna, la corriente, como dice la palabra, va a estar alternando. Entonces, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces, la magnitud del voltaje en algunos momentos va a ser positiva y en otros momentos va a ser negativa. Igual la corriente en algunos momentos va a ser positiva y en otros momentos va a ser negativa. Entonces, podemos tener en realidad varias formas de corriente. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, vamos a dibujar tres formas. Tres ondas de corriente que se usan normalmente, ¿verdad? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la onda sinusoidal. La onda sinusoidal es una onda muy usada en la industria y en todo lado, ¿verdad? Vamos a tener también la onda cuadrada, que se usa mucho en laboratorios, y vamos a tener la onda triangular o sierra, que se usa mucho también. Ok, entonces, la onda sinusoidal es una onda que me va a graficar el voltaje contra el tiempo, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es que podemos pasar entre ángulos y tiempo y ángulos, etcétera. ¿Verdad? Pero digamos, si nosotros vemos el voltaje con respecto al tiempo, entonces vamos a obtener un gráfico más o menos así. Y entonces la onda sinusoidal, pues ya ustedes conocen el gráfico de una onda sinusoidal, ¿verdad? Es la onda del seno o del coseno. Esa es una onda sinusoidal. Una onda cuadrada es una onda que, como la palabra lo dice, es cuadrada. Y ahí se vuelve a repetir. Y ahí va. Una onda triangular es la onda, como dice la palabra, que es triangular. Ok, entonces, ustedes pueden tener todas estas formas de voltaje y pueden tener otras, ¿verdad? Este aparato que yo tengo que me garantiza que aunque se vaya la luz, yo pueda seguir dando clases a ustedes porque le tengo una batería. Entonces la batería es de polaridad constante. El más siempre es más y el menos siempre es menos. Pero la computadora trabaja con corriente alterna. Entonces yo a la batería le tuve que poner un convertidor de CD a AC, pero que me convirtiera AC 120 voltios y 60 hercios, que es la frecuencia y el voltaje que me trabaja la computadora. Ok, entonces, este aparato que yo uso aquí usa una onda que es casi sinusoidal, pero no es sinusoidal. Este aparato, por ejemplo, un convertidor, el convertidor CD-AC que yo estoy usando, es un aparato que hace esto. Es un aparato que convierte esto es lo que hace, una onda escalonada.
Así. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que importa? Ahora vamos a ver que el valor RMS de la onda sea el mismo que necesita la computadora. Déjenme ver si encuentro el manual para enseñarles el gráfico. Aquí está. Este es el aparatico que yo compré, ¿verdad? Es de 425 watts. Entonces, este aparatito me garantiza que yo tenga corriente cuando se va la luz. Entonces, yo no he dejado de dar clases porque se va la luz. Entonces, mis clases virtuales siguen dándose. Y también tengo el módem y el cable, etcétera. Le tengo una batería de respaldo. Entonces, digamos que no se va, ¿verdad? Pero entonces, no, este no lo dice. Qué pena. Es que el que tengo, déjeme ver si aquí, sí, aquí lo dice. Ve, aquí en las specifications, ¿verdad? Aquí, no sé si lo pueden leer, pero dice onda sinusoidal modificada. Entonces, claro, les tendría que, ¿verdad? Es una onda sinusoidal modificada. Lo que pasa es que no trae la forma de onda, pero es así como se las dibujé. Bueno, y también yo le puse, para saber que siempre estoy dentro de los 425 watts, yo le puse un medidor pequeñito de que me da la potencia real que está consumiendo la máquina. Porque yo tengo la PC con 2 monitores grandes, ¿verdad? Entonces, para que siempre esté debajo de 425 watts. Ok, ahora hay otra especificación que tiene que ser el valor RMS. Déjeme ver. La salida, sí, aquí dice 120 voltios, pero no dice RMS. Bueno, sí, es que este no viene tan especificado como el otro. Es que el otro que yo puse allá en la finca, sí, en el manual traía esa forma de onda y entonces me la explicaba bien. Bueno, ok, sigamos. Entonces, veamos un punto 2, un punto que le vamos a llamar definiciones. Pongámosle aquí, digamos que esta es la forma de onda de un convertidor típico de corriente de CD a corriente alterna. De un convertidor típico de corriente directa a corriente alterna comercial. Ok, entonces las definiciones que vamos a ver son de de las ondas con las que vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a tener nuestros ejes cartesianos y entonces vamos a tratar de dibujar, ¿verdad? Una onda sinusoidal. Entonces viene aquí. Y ahí sigue. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos una onda. Vamos a hacer que pase por 0 aquí. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a definir
varias cosas. Vamos a definir el periodo. El periodo es el tiempo en el que la onda repite su valor. Entonces aquí vamos a graficar. Aquí vamos a graficar digamos, el voltaje nuestro contra el tiempo. Entonces, el tiempo que tarda la onda de voltaje en repetirse a sí mismo, por ejemplo, este lapso aquí, es lo que vamos a llamar el periodo. Ok, entonces este es el periodo T. Y lo vamos a representar con la letra T mayúscula. El valor pico a pico es el valor que está del pico al pico, como dice la palabra. Este es valor pico a pico. Ese es el valor pico a pico. El valor pico es el valor, pero de solo un pico, digamos, como por ejemplo este. Este es el valor pico. Este que está aquí es el valor pico. Un valor del voltaje en cualquier instante de tiempo, como por ejemplo este, es el valor instantáneo. Este es el valor instantáneo del voltaje al tiempo t. Y las ondas, sinusoidales o las ondas de voltaje o de corriente van a tener un valor que es muy importante, que es el valor RMS de la onda o valor efectivo. Este es el valor RMS o efectivo. Ok, para una onda sinusoidal pura, el valor RMS es digamos, voltaje RMS es igual a el valor pico, entre raíz de 2. Así de fácil es el voltaje RMS en una onda sinusoidal pura. El valor RMS en realidad es una integral, pero nosotros no vamos a meternos a resolver esa integral, porque en general los voltajes y las corrientes en las ciudades, en las fábricas, en todo lado, es una onda sinusoidal, muy aproximada a una onda sinusoidal. Entonces, vamos a tomar como que si fuera una onda sinusoidal. Entonces, seguimos con las definiciones. La forma de onda, vamos a decir que es el gráfico de alguna variable tal como el voltaje o la corriente en función del tiempo o de alguna otra variable.
Ok, el valor instantáneo vamos a decir que es el valor de la variable medida en algún instante preciso del tiempo. Como por ejemplo este, ¿verdad? Este es el valor instantáneo en el tiempo. Ok, este. La amplitud pico, decimos que es el valor máximo de la variable medida a partir de su valor promedio. ¿Cuánto es el valor promedio de la función que yo dibujé? ¿Cuánto es el valor promedio? Jesse, ¿cuánto es el valor promedio de esa función que yo dibujé? De esta. ¿Con cuál forma, profe? De esta roja. ¿Cuál es el valor promedio? Del eje X al punto más alto, ¿no? No, el valor promedio. Tenemos el valor RMS, que es un valor que está aquí, representado por este valor. Tenemos el valor instantáneo, que es cualquier valor, ya sea para arriba o para abajo. Tenemos el valor pico, que es el máximo valor medido con respecto a su valor medio. Entonces, ¿cuál es el valor medio de esta función? Correcto, 0. ¿Lo ve, Jesse? Sí, profe, ahora sí. Este es el máximo positivo. Este es el máximo negativo. ¿Cuál es el promedio? 0. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces la amplitud pico está el valor pico. Decimos que es el valor máximo de la variable en un preciso instante con respecto al valor 0. En la figura, el valor pico coincide con la amplitud pico. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí resulta que el valor promedio es 0. Entonces, el valor pico, pues, se mide desde 0 y entonces coincide, en este caso, en ese gráfico que yo les dibujé. Ok, forma de onda periódica. Entonces decimos que una onda se dice que es periódica cuando repite sus valores después de un valor de tiempo constante, al que se le llama periodo. O sea, f de t, cuando f de t es igual a f en t más un cierto valor t, entonces decimos cuando f de t es igual
a f de t más t, tenemos una función periódica con periodo t. Entonces, pongamos la definición de periodo. Entonces, vamos a decir que es el intervalo en que la variable repite sus valores. Voy a hacer notar aquí que voy a poner aquí uno no dice intervalo de tiempo porque intervalo siempre es una medida de tiempo. Por eso uno no dice es el intervalo de tiempo porque es redundante. Es una redundancia, ¿ok? Entonces, uno pone, es el intervalo, ya se sabe que es un cierto tiempo en que la variable repite sus valores. Ciclo. En la parte del gráfico senoidal de variable contenida en un periodo. Por ejemplo, en el dibujo que hicimos aquí, un ciclo es desde aquí, ¿verdad? Baja, 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 pasa a negativo, sube, 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 pero negativo, se vuelve a ser positivo y empieza a repetir el valor aquí. Todo de aquí hasta aquí es un ciclo. Y la frecuencia. F. Decimos que es el número de veces que se repite un evento por unidad de tiempo. En otras palabras, es el número de ciclos por segundo. Se mide en hertz. Ok, entonces vamos a decir que un hertz, es igual a 1 por segundo a la menos 1. Y se llama hertz en honor de Rudolf Hertz, que hizo muchos estudios con electricidad. Y entonces, vean que todos estos términos son definiciones. ¿Definiciones de qué? De un fenómeno que se repite a sí mismo en ciertos, digamos, cada cierto tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean, yo puedo tener un fenómeno que, que se repite una vez por segundo. Entonces, digamos, yo tengo aquí, ¿cómo represento yo un fenómeno que se repite una vez por segundo? Bueno, dibujémoslo, ¿verdad? Que sea periódico, o sea, estamos hablando de funciones periódicas, ¿verdad? Entonces aquí podemos dibujar, ¿verdad? Viene, sube, baja,
y vuelve a subir y se vuelve a repetir los valores. Entonces aquí, digamos, si usted tiene una frecuencia, ¿verdad? Si la frecuencia es igual a 1 hercio, ¿verdad? Que lo podemos escribir también 1 por segundo a la menos 1. Entonces quiere decir que usted tiene un ciclo por cada segundo, ¿verdad? Entonces es lo mismo que decir que de aquí a aquí, el tiempo que transcurrió es 1 segundo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un ciclo en 1 segundo, entonces esto implica una frecuencia de ese fenómeno de 1 hercio. Pero si tenemos 2 ciclos en 1 segundo, ¿verdad? Si tenemos aquí viene el fenómeno, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, ahí se vuelve a repetir, viene y se vuelve a bajar por aquí, ¿verdad? Y vuelve a repetirse aquí. Entonces, si este fenómeno hizo 2 ciclos en 1 segundo, ¿verdad? Aquí si t es igual a 1 segundo, entonces esto implica que la frecuencia es igual a 2 ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces la frecuencia son 2 hercios. Ciclos por segundo es segundo a la menos 1. No se pone la palabra ciclos, se pone solo segundo a la menos 1, pero ya se entiende que son ciclos por segundo, ¿ok? Entonces, si él se repite en un segundo 2 veces, ¿cuánto es el periodo? Aquí podemos sacarlo. ¿Verdad? ¿Cuánto es el periodo? ¿Qué dijimos que era el periodo? El tiempo que tarda en repetirse el fenómeno, ¿verdad? Entonces, el periodo es de aquí hasta aquí. ¿Y cuánto es? Entonces, esto es T mayúscula. ¿Verdad? ¿Y cuánto es ese periodo? Si hubo 2 ciclos en 1 segundo, entonces el periodo es igual a 0.5 segundos. O sea, la mitad del tiempo, ¿verdad? Porque hubo 2 ciclos en 1 segundo. Bueno, qué barbaridad, ya se nos fue esta clase. Bueno, ¿está en todo el mundo? Hay 41 personas. Yo creo que sí estamos presentes todos. Bueno, ¿alguna pregunta para dónde quedamos? Para arrancar el laboratorio, entonces, el punto 3 en el que vamos a quedar es la onda sinusoidal. Punto 3, la onda sinusoidal. Perdona, ¿quién me habló? Yo, y si puedes subir un momento para ver lo que escribí arriba. Sí, claro. Gracias.
aquí podemos sacar el periodo también, ¿verdad? En la primera onda que dibujamos, ¿verdad? Esto implica que el periodo aquí es 1 segundo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, vean, mañana yo creo que no vamos a tener clase porque yo tengo una cita en el hospital a las 9. Entonces, quién sabe cuánto voy a durar y no quiero quedarles mal y hacerlos ir hasta la sede y que a lo mejor no llego, no salgo a tiempo. Entonces, después vamos a reponer esas clases. Entonces ahora, después del recreo, vamos a hacer el laboratorio número 2, ¿verdad? Entonces entramos a las licencias, como siempre, y se forman los grupos, yo hago las salas y cada quien se mete en la sala correspondiente. Ok. Me pescó todo el mundo la noticia de las clases mañana, que no hay, para más seguridad, tal vez sí pueda, ¿verdad? Pero de ahí, a lo mejor sí salgo a las 9:30 y me voy para allá, pero no sé cuánto vaya a durar. Entonces mañana no hay clases de teoría. Después las reponemos. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa y regresamos a las 2:10 más o menos. Yo les aviso ahí por Telegram. Ok, Perfecto, la profe, clase gracias. está programada ya ahí en mediación virtual, entonces ahí se meten y ahí la vemos. Ok, nos vemos.